Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV. El espectáculo protagonizado en el Congreso Nacional a partir del domingo pasado ha puesto de relieve el problema del prestigio de las instituciones en nuestro país. En todas las encuestas que se han venido haciendo en los últimos años se nota una caída vertical en el prestigio de todas las instituciones. No solamente el Poder Legislativo, el Poder Judicial sufre lo mismo, el gobierno, el Poder Ejecutivo, la diplomacia, la policía, en fin, las universidades, la salud, la educación, todas las instituciones fundamentales del país están seriamente cuestionadas. Hemos invitado esta noche a Elías Santana para conversar sobre este tema. ¿A qué atribuyes tú ese desencanto de la gente con todas las instituciones que está afectando gravemente también la credibilidad de la democracia? Sí, buenas noches, Marcel. Si lo ponemos en el marco histórico, es conveniente que todos entendamos que estamos viviendo un proceso de transición, que un modelo de sociedad, un proyecto de país, si se quiere, que estuvo vigente, que fue útil, que rindió resultados y que cumplió sus metas fundamentales, porque no podemos ser de ninguna manera mezquinos con el proyecto que está en este momento haciendo eclosión. En la década de los 60, en la década de los 70, los avances innegables de la sociedad, la democratización de la sociedad, la ampliación de las clases medias, la formación de recursos humanos, la industrialización del país, la dotación de hospitales, de escuelas, el aumento de centros universitarios, pero ese modelo está en este momento dando tiene sus últimos momentos de vida. ¿Por qué? Bueno, porque es un modelo que ya no se adapta a las circunstancias del planeta y del país, a la maduración de las sociedades contemporáneas y muy especialmente a la maduración y a la complejización de la sociedad venezolana. Entonces, claro, es difícil, es como vivir una adolescencia. Para ninguno de nosotros la adolescencia es un proceso sencillo. Tú no... el inicio de la adolescencia ni eres niño, ni eres joven, ni eres un adulto. Y el final de la adolescencia, pues ya no eres un muchacho y empiezas a ser un joven adulto. Y esos momentos de transición son complejos para una sociedad. Ya la sociedad venezolana ha vivido momentos similares, han sido momentos duros, pero tengo la convicción y el privilegio de conocer este país para decir que esa transición está encaminada positivamente. ¿En qué sentido? Porque uno ve los partidos políticos están todos en crisis, la gente no acude a votar porque no cree en ellos. Instituciones básicas como la universidad, la escuela, los hospitales están en crisis. La clase media, que tú dices que es uno de los logros importantes de este proyecto político, está en picada. Cada vez menos gente se siente formando parte de la clase media, cada día la gente se siente más empobrecida y no solo se siente, está empobrecida. Analicemos, Marcel, por ejemplo, desde el punto de vista biológico, cuando las poblaciones animales o los ecosistemas reaccionan y se adaptan y generan cambios, cuando se producen mutaciones, transformaciones, adaptaciones, y vamos a verlo también en nuestras vidas, de pronto en la vida familiar, y eso es aplicable también a la vida de una sociedad. La situación de crisis, más que un momento de colapso y un momento de entristecerse o de paralizarse, por supuesto hay rabia, furia, angustia, incertidumbre en un momento de transición en que el padre Armando Janssen del CESAP tiene una frase muy hermosa que define la situación, que estamos en una casa vieja, una casa que ya no puede albergar al tipo de familia que somos y esa casa está cayéndose, se cae a pedazos con estas escenas, estos episodios que están ocurriendo y los procesos de crisis sectorial que vivimos. Sabemos que debemos tener una casa nueva, que debemos ir hacia una casa nueva, construirla con nuestras propias manos. Por cierto que en este momento no tenemos un plano, un mapa para construir esa casa nueva y no estamos seguros de cuáles herramientas vamos a utilizar. Pero el hecho de vivir en esa casa vieja que se está cayendo es probablemente lo que nos hace reaccionar. Y cada uno de estos contratiempos y de estas situaciones críticas en la sociedad, su aspecto más positivo es que generan en nosotros, en el ciudadano común, actitudes de cambio, de compromiso y de mayor responsabilidad. Creo que en la casa vieja uno de los rasgos más importantes es que vivíamos en condición de inquilinos. Y cuando uno es inquilino no tiene sentido de propiedad, no cuida, no piensa en el mantenimiento, probablemente no piensa en el futuro. Cuando un ciudadano venezolano decide ser propietario de este país y se preocupa por cuánto aporta él
al Ejecutivo Nacional a través de sus impuestos, cuánto aporta a través de esa ficción, de esa supuesta propiedad de los venezolanos cerca de nuestra industria petrolera. Pero si cada año a ti te diesen en diciembre un cheque por 10 millones de bolívares como producto de la industria petrolera, de tu acción en la industria petrolera, si fuese tuya en realidad Petróleos de Venezuela, y de inmediato el CENIAT te pusiese la mano y te quitase 8.4 millones de bolívares, probablemente tú serías un ciudadano muy exigente. Tendría sentido de propiedad. Pero si nosotros vemos que todos los días cancelamos, y muy especialmente los sectores de menores ingresos económicos, el IVA, yo no recuerdo el nombre que tiene el IVA en Venezuela, en nuestro país, pero en definitiva es un impuesto al valor agregado. Y vemos que nosotros hacemos un enorme aporte al fisco nacional, las empresas, las corporaciones, los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos. Y cada día reciben menos acá. Bueno, pero gracias a esa constatación y a que ya el Estado no tiene otras fuentes de ingresos relevantes o importantes, comienza a haber restricciones y los ciudadanos empezamos a reaccionar. Y reaccionamos, por ejemplo, Marcel, planteándonos recuperar esos espacios que nos dicen que son públicos, pero que no son públicos, son privados, como son, por ejemplo, la salud y la educación o el sistema judicial. Pero ¿qué ha hecho la gente por recuperarlo? Uno ve que no ha pasado nada, el Poder Judicial sigue igual, el Poder Legislativo no se diga, o sea, factor decisorio fundamental en todo lo que ha estado pasando en el Congreso es el expresidente Lucinchi. Y en todas partes la gente todos los días se queja de, por ejemplo, de la inseguridad. Y está requete comprobado la complicidad policial que hay en robos, en asaltos, y no pasa nada. Bueno, todo eso tiene que cambiar y además tiene que cambiar de raíz, radicalmente. Pero voy a retroceder un minuto al tema de la recuperación de los espacios públicos por parte de la sociedad. La crisis nos estimula, nos ayuda a comprender y, si se quiere, nos empuja a comprender y a actuar de una manera, a entender el asunto y a actuar de una manera comprometida, coherente con esa comprensión. Y que esos espacios en este momento están en manos de los privados. En realidad están privatizados, porque cuando un gremio decide que paraliza la salud, ni siquiera un gremio, porque yo quiero reivindicar el derecho de quienes somos trabajadores y vivimos de un salario a estar organizados, pero voy a referirme al gremialerismo, a esa deformación de ese tejido social tan importante que pueden ser los gremios de los sindicatos, fundamentalmente por la presencia y la intervención de partidos políticos, de fuerzas ajenas a ellos. Y cuando ese gremio decide paralizar ese servicio, o cuando un director de un plantel en Venezuela no puede contratar ni puede remover personal, o cuando una autoridad de un dispensario no puede despedir a un funcionario, a un bedel que lo descubrió robando parte de los equipos y de los insumos médicos. Cuando eso ocurre, ese espacio no es público, ese espacio es privado. La sociedad reacciona y dice, yo quiero, ante esta carencia, ante esta crisis, yo quiero recuperar ese espacio que es mío. Probablemente la situación de bonanza que nos dio recursos muy importantes, que en buena medida se evaporaron, fueron dilapidados, pero algunos de ellos fueron muy bien invertidos en Venezuela. Recuperar todo ese espacio. Tú decías, no lo veo. Bueno, lamentablemente no hay una fuerza importante en los medios de comunicación que permita equilibrar. Uno nunca pide, Marcel, a través de estas cosas de la Agencia Buenas Noticias, que creo que además la primera vez que se habló de la Agencia Buenas Noticias para el país fue en 1991 en este programa, era el momento en que nacía este esfuerzo. Cuando la Agencia Buenas Noticias habla con los medios de comunicación, lo que les pide es no oculte lo malo, no oculte lo negativo, equilibremos lo positivo, equilibremos la información presentando lo positivo siempre y cuando ello exista. Porque además lo malo, las malas noticias tienen que estar presentes en los medios, primero para informar, segundo para que nos formemos una opinión sobre las cosas, pero además para que cambiemos de actitud, para que eso nos estimule al cambio. Voy a compartir contigo dos experiencias positivas en materia de salud que revelan que tiene que haber un cambio en el paradigma. Willy Colón diría, con el cristal con que se miran las cosas, la manera de abordar la solución de los problemas. En Maracaibo existe la Fundación Venezolana para la Medicina Familiar. Es fundada por el doctor Pedro Iturbe, su discípulo más importante, el doctor Félix Gruber, dice que la salud está enferma. Y él un día se puso a ver por su microscopio y vio el virus que ataca a la salud. Y el virus se llama PGS. Partidarismo, es decir, clientelismo partidista, gremialerismo, sindicalerismo. Si esas eran las razones del problema de un centro médico que ellos tienen en el barrio Sierra Maestra, una zona de menores ingresos económicos en la ciudad de Maracaibo, diseñaron vacunas contra el virus en cada uno de los aspectos. Cada médico en ese centro de salud es un empresario de su consultorio. Él está asociado al centro de salud. Él es evaluado por el personal médico de alto nivel y por sus clientes, por sus pacientes, por los usuarios del servicio. Cada enfermera tiene
tiene parte del instrumental médico de los medicamentos como parte de su capital de trabajo. Lo mismo los BDLs, el personal de limpieza y atención al público. Es decir, cada uno es dueño de su espacio en relación de copropiedad con el centro de salud. Allí todos los días se trabaja, allí no se extravían bienes del centro de salud. Allí la comunidad decidió pagar. Pues dijeron, no, nosotros no somos familias pudientes, pero podemos contribuir. Y tú ves las tarifas del servicio de salud, por supuesto, ahí hay un apropiado aporte de la Gobernación del Estado Zulia, que es administrado de una manera diferente al criterio tradicional por parte de esta fundación que te mencionaba. Tú entras allí y dices, caramba, estoy en una clínica privada, y ese es un centro de salud pública. Ya regresamos. Tú comentabas hace un momento cómo un grupo de ciudadanos preocupados por la mala calidad de la salud se habían puesto a estudiar ese fenómeno y habían encontrado que el virus que está infectando la salud venezolana y deteriorándola es el PGS, ¿no? Partidos, gremios y sindicatos, los abusos de esas tres instituciones, que uno siempre ha asociado y ha vinculado a la democracia. Entonces, ¿qué puede hacer una persona que cree en la democracia? ¿Cómo puede promover la democracia? ¿Cómo puede mejorar la democracia? Primero, entender que estamos en un proceso histórico del que hablábamos al principio del programa, de transición. ¿De transición hacia dónde? Hacia una sociedad más moderna, hacia una sociedad en la que todos seamos propietarios y todos podamos incidir e influir en su destino. ¿Cuál fue un rasgo significativo de este proceso que está en declive? Que depositamos un exceso de confianza y quizás muchísima comodidad hay detrás de este exceso de confianza en nuestras estructuras partidistas. Son estructuras que deben permanecer en una sociedad moderna, en la sociedad venezolana del futuro, pero con características y con condiciones, con rasgos diferentes. Estructuras, plataformas de postulación política, aupando determinados proyectos, determinadas visiones de país, centros de apoyo al ejercicio de la representación política para quienes resulten electos, instituciones con finanzas muy transparentes, instituciones con gente dedicada a tiempo completo pero financiada por esas propias organizaciones y con contribuciones públicas de los privados, instituciones, partidos muy centrados desde lo municipal a lo nacional, partidos municipales, partidos vinculados a sus comunidades, no para la penetración en las organizaciones de la sociedad, no para el control de las diferentes instancias como los gremios y los sindicatos, sino para estimular el debate político y la construcción de referencias políticas en el conjunto de la sociedad. Tú a veces te preguntas qué hace un partido político de pronto publicando un aviso en la prensa, convocando a los médicos, a los abogados, porque se va a reunir la fracción del buró no sé qué cosa para unas elecciones del gremio. Eso no es la función, esa es una desnaturalización de los partidos políticos que conlleva una desnaturalización del gremio y también de los sindicatos, que te repito, son instituciones básicas y fundamentales, pero no son las únicas. En una sociedad moderna, esa sociedad civil se complejiza y se hace mucho más grande. Entonces, primero, entender que estamos en una transición. Segundo, que el punto clave para el inicio del cambio, Marcel, es el tener claro el proyecto de país, una visión. Y como tú sabes, hay una iniciativa en marcha que se llama Venezuela 2020, que pretende crear la metodología y los espacios para que los ciudadanos podamos construir en forma compartida esa visión. Esa iniciativa que se llama Venezuela 2020 tiene 5 cosas que transmitir a la sociedad venezolana. La primera, necesitamos un proyecto de país, necesitamos una visión. Eso es evidente porque al tú tener una visión, tener un norte, eso guía tu rumbo y le da a cada una de tus actuaciones cotidianas un sentido enorme, un sentido además de trascendencia. Lo segundo, que esa visión puede y debe ser construida en forma compartida. Digo puede porque la sociedad ha madurado para ello, y debe porque quizás es el imperativo histórico de esta generación, y creo que generación podríamos entenderlo esta noche en el sentido de grupo de venezolanos que ante un reto histórico pues lo comparten. No necesariamente con los valores de la edad, sino personas que en un momento determinado están compartiendo un reto. Lo tercero es que el cambio de la sociedad, la transformación de la sociedad, la marcha hacia esa nueva etapa de nuestro sistema democrático, está centrado, el origen de ese cambio, en la decisión individual, en el compromiso individual del cambio. Alguna persona comentaba que hay una ecuación matemática que refleja esto, que es 1 más 2 es igual a 9.
porque cuando un ciudadano decide cambiar, decide comprometerse con este proceso de transformación, y cuando digo cambiar me refiero a la educación de los hijos, al desempeño profesional, al rendimiento de los estudios, al comportamiento en el condominio, a la actitud en el tránsito o en las colas, a las llamadas a un programa de radio, a atender y saber quién es tu representante político en tu circuito. Y cuando ese ciudadano decide hacer eso y se vincula con otros dos al menos y se organizan, acuden a la división del trabajo de acuerdo a una meta común, ya esa no es una suma, Marcel, esa es una multiplicación y se produce allí el fenómeno de la sinergia. Ahora, ese proceso... Déjame terminar las otras dos ideas. Visión compartida. 1 más 2 es igual a 9, del cambio personal al cambio social. La cuarta reflexión es la siguiente. La forma en cómo se organicen los ciudadanos para cambiar esta sociedad, en cómo nos organicemos, es el mensaje. Yo no te puedo invitar a ti a un proceso de cambio diciéndote, bueno, tenemos una organización democrática, pero usted es soldado y yo soy sargento. Las organizaciones ciudadanas deben prefigurar lo que quieren que sea la sociedad. Entonces, siendo que la organización es el mensaje, pues el país se está llenando de pequeñas redes, pequeñas organizaciones horizontales en donde hay niveles de jerarquía de toma de decisión, donde se comparten decisiones, información en pro de la eficiencia y del logro de objetivos. Y lo quinto es que visualizamos el concurso de los venezolanos como una caja de herramientas. Probablemente si en los 70 o en los 80 alguien quería hacer algo por el país, se le decía, bueno, métase a la política, sea político de profesión, sea diputado, este tipo de actividades. Hoy hemos comprendido, creo, en la sociedad civil que la contribución con el cambio, con hacer realidad esa visión de futuro compartida, puede darse desde una enfermera de Upata, un chofer de plaza en Punto Fijo, un maestro de escuela en Ejido, o quizás un líder comunitario en Churuguara, o por qué no, un concejal en Cabudare, o un diputado de Maturín, o un gerente general de una empresa en Cabimas. Es decir, para construir la casa nueva necesitamos diferentes herramientas, el martillo, los clavos, el serrucho, el alicate, y cada uno de nosotros en su momento juega un rol estelar desde donde esté. Eso relativiza el peso de lo partidista y de lo candidatural en el proceso de cambio. ¿Son necesarios los partidos? ¿Son necesarios los candidatos? Sí, pero en una sociedad que se posee a sí misma, una sociedad donde los ciudadanos nos sentimos propietarios, más que inquilinos, que era otra idea que comenzamos a desarrollar, y el sentido de propiedad te da, por supuesto, incidencia directa en cada una de las actuaciones de esa sociedad. En esa sociedad, el partido y la actuación del partido y los dirigentes tiene su justo peso, pero ya no es el único armador y organizador de la sociedad que en su momento lo hizo y en su momento, antes de la degeneración, lo hizo bien y fue conveniente que fuese así en la sociedad venezolana. Hoy vamos hacia otro rumbo que tenemos que construir en forma compartida, incluyendo en esa construcción a quienes son dirigentes partidistas y a quienes están en los partidos políticos. Estas iniciativas son de la sociedad civil, no son partidistas, no son candidaturales para poder contar con el consenso de todos. Y por cierto, Marcelo, un mensaje fundamental tiene que estar dirigido a quienes hoy tienen posiciones de decisión en los partidos políticos. Si bien este proceso está en manos de los ciudadanos, el proceso de cambio, las decisiones que tomen hoy quienes están en posiciones relevantes en los partidos podrían acelerar y catalizar estos procesos. Si los secretarios generales de los partidos dijesen, bueno, vamos a despartidizar las elecciones de verdad, vamos a reformar en serio la ley orgánica del sufragio, vamos a nombrar en el Consejo Supremo Electoral a 5 venezolanos, Alberto Quiroz Corradi, Cira Romero, Herbert Kenneke, politólogo, alguien como Edgar Dao, que viene del mundo financiero, Francisco Aguirre, vamos a nombrar independientes allí y que las elecciones sean de verdad y no sean este bochorno que son en este momento. Pero mira, tenemos ya por lo menos desde el Viernes Negro, sí, con el mismo discurso, y tú ves el Consejo Supremo Electoral, lejos de renovarse y mejorarse, se ha deteriorado. Corren peligro, por esa actitud corren peligro. El Poder Judicial se ha seguido deteriorando, el Poder Legislativo se ha seguido deteriorando, el Poder Ejecutivo se ha seguido deteriorando. Cuando tú hablabas de ese proyecto que suena muy interesante, yo me imagino que muchos de los que nos están viendo piensan que para que pueda darse un proyecto como ese, es necesario que la gente tenga un ingreso que le permita vivir dignamente, que la gente tenga una educación que le permita analizar las situaciones y proponer soluciones constructivas, y que existe un Estado de Derecho donde la gente se sienta segura, protegida en su vida y en sus bienes. Y lamentablemente nada de eso está ocurriendo. Cuando uno
perdona que haga la referencia otra vez a la elección del Congreso, pero es que era como tan patético cuando uno ve que en el país hay centenares de miles de personas pasando trabajo, pasando hambre, que no encuentran escuela para sus hijos, que no tienen dinero para comprar las medicinas que le hacen falta, y el Congreso hay aquel bochorno que tuvimos oportunidad de ver. Uno compara eso, por ejemplo, el otro día leía el discurso del presidente Clinton cuando empezó su segundo periodo, y él, haciendo una reflexión parecida a la que tú hacías, centraba el interés del país en el tema de la educación. Y me llamó la atención porque él se planteaba 4 retos que yo creo que Venezuela podría planteárselos los mismos. Que a los 8 años todo niño sepa leer y escribir. Aquí más bien vemos que el analfabetismo va creciendo. Que a los 12 años todo niño pueda acceder al Internet. Venezuela fue, hace unos cuantos años, el 4º país en el índice per cápita de computadores. Hoy en día debemos estar por debajo del puesto número 50. Que a los 18 años todo niño, todo muchacho tenga la posibilidad de acceder a la universidad. Aquí vemos que cada día hay menos acceso a la universidad. El otro día, hablando con un funcionario de la Universidad Simón Bolívar, que es una universidad pública, me comentaba que el 90% de los muchachos que entran a la Universidad Simón Bolívar vienen de colegios privados. Resulta que los colegios privados lo que producen es el 10% de los bachilleres de Venezuela. Entonces, ese 10%, que es el 10% más privilegiado en cuanto a recursos económicos, ocupa el 90% de los puestos de una universidad pública gratuita. Y el otro 90% tiene que salir a buscar puestos en universidades privadas pagas o en institutos universitarios y tecnológicos también privados y también pagos, o tiene que ir a la calle a ver qué hace. Te complemento ese drama. Y el cuarto planteamiento que él hacía era que todo ciudadano tenga derecho a una educación continua, un concepto que no existe en nuestro país. Entonces, si en la educación vemos ese deterioro, lo mismo podemos decir de la salud, lo mismo podemos decir del empleo. Entonces, ¿qué esperanza hay? La esperanza, Marcel, de quien vive en una situación de crisis, y ese es el caldo de cultivo de su reacción como hombre o como mujer, y dice, este destino, el destino de esta patria está en mis manos. En cada uno de mis actos, de mis gestos, de mis actuaciones, de mis opiniones cotidianas. Estamos en una transición. Esa transición tiene, el futuro de esa transición tiene como punto de partida la decisión de cada uno de los ciudadanos. Probablemente muchos televidentes digan, ¿pero qué puedo hacer yo? Te voy a poner solamente un ejemplo. Si esta noche 100.000 personas deciden contribuir, cada uno de ellos, con 1.000 bolívares, mañana, en una cuenta, para que la experiencia positiva en materia de educación básica, de fe y alegría, crezca. Si 100.000 televidentes dicen hoy, mañana me voy a comportar de una manera diferente en el tránsito, voy a obedecer todas las normas y además voy a tratar de influir en los demás para que cumplan con esas normas, ¿qué pasaría? Tendríamos enormes cambios. Si cada ciudadano decide hacer de su comunidad y de su condominio un modelo de organización, un modelo de participación en donde se resuelvan problemas como los desechos sólidos, en donde se resuelvan problemas de consumo y de acceso a los bienes básicos, en donde se resuelva con quién dejar los muchachos cuando tenemos que salir a trabajar. Es la decisión de cada uno de nosotros la que puede conducir al país por un rumbo diferente, y ni hablar de lo que podemos hacer por el sistema judicial o lo que podemos hacer por el sistema político. Cada uno de nosotros. Vamos a cumplir unos compromisos, sí. Después podemos hablar de eso. Te dejo esta inquietud. Es verdad que el destino será el que nosotros resolvamos, pero mucha gente está ya no brava, como decían hace un tiempo, harta. Yo pensé que ibas a decir lo que yo siento. Que un profesor de Liesa lo llama frustrachera. Ajá, esa frustrachera que dice tu profesor de Liesa va creciendo. Y esas salidas civilizadas, esas salidas decentes, van como perdiendo vigencia. ¿Es que acaso, Marcel, alguno de tus logros personales, alguno de los logros de nuestros televidentes,
no son el producto del esfuerzo, de la constancia, del tesón, de equivocarse, de que las cosas no te salgan bien. Es que, o sea, ¿quién nos va a resolver las cosas? Como decían unos oyentes, yo te comentaba en el programa de radio, ¿acaso es necesario un receso democrático para relanzar a la democracia? Y mi respuesta, y la dejo para la segunda parte, es no. Bueno, vamos a cumplir unos compromisos y ya regresamos. Cuando yo te escuchaba tu respuesta a ese planteamiento de la indignación que siente la gente, me sentía muy de acuerdo con lo que tú estabas diciendo y de hecho he procurado hacer ese mismo planteamiento. Pero cada día yo noto en la gente una indignación mayor frente a lo que está ocurriendo e incluso frente a ese planteamiento. La gente tiene tanta rabia acumulada por el deterioro, por el fraude, por la mentira, que de verdad cierra sus oídos a un planteamiento de ese tipo. El y cada camino... día, y tú que has tenido experiencia haciendo programas de radio, sí, que es un medio muy caliente, donde se vive muy intensamente todo, lo habrás notado, o sea, las llamadas de los radioescuchas vienen cada día más cargadas de indignación, de rabia, de impotencia. El único camino es que transformemos esa energía, esa rabia, que si la naturaleza nos lo dio, esa energía, esa frustración, ¿cómo la convertimos en gestos positivos? Esa misma energía, Marcel, es la que nos tiene a alentar para buscar soluciones de raíz a cada uno de los problemas. Ahora resulta que el clientelismo político y las dádivas del Estado acostumbraron a una inmensa mayoría de la población de nuestro país a esperarlo todo del Estado. Entonces, ese monstruo que crearon los partidos a través del clientelismo y del paternalismo, ahora revierte en contra de ellos, porque ahora ellos no pueden darle a la gente lo que la gente les pide. Entonces la gente empieza a pensar que la solución puede ser de tipo no democrático. O sea, ¿por qué? O sea, si el partido no me da lo que aquello a lo que me tenía acostumbrado, ¿por qué no buscar otra salida? No democrática. ¿Quién ha dicho que la democracia es lo mejor? ¿Quién ha dicho que solo se puede vivir en democracia? Es una actitud que uno ve cada vez más presente en la gente. Sí, entonces te ponen el ejemplo de cómo Chile, a través de una dictadura, ha logrado niveles de desarrollo, de prosperidad, muy superiores a los del resto de América Latina. O te citan el ejemplo del Perú, en donde los partidos corrompieron las instituciones, empobrecieron a la gente y al país, y ahora en un gobierno como el de Fujimori, donde se pasa por encima del Congreso y de los partidos y de muchas de esas instituciones, la gente siente que va rescatando su espacio. Entonces, la tentación totalitaria está cada día más presente. Y de hecho, tú ves las encuestas y de verdad es preocupante la falta de apego que siente la gente con todas las instituciones, con todas. O sea, yo creo que es un reconocimiento de la... se debe hacer un reconocimiento importante del grado de civilización, de cultura y de responsabilidad del venezolano, cómo a pesar de ese total desapego por sus instituciones, todavía seguimos viviendo de una manera más o menos civilizada. Te comentaba que en el programa de radio vivimos una experiencia de hacer un ciclo sobre, respondiendo a la pregunta de si es necesario un receso para la democracia. Y ahí salieron cosas muy interesantes, ¿no? Que probablemente lo que menos nos gusta de este orden, que no es otra cosa que un desorden actual, no son asuntos atinentes o adjudicables directamente al sistema político democrático o a la apertura económica o a los procesos de descentralización o participación ciudadana. Son fundamentalmente los rasgos del modelo de sociedad que estamos heredando. Esos rasgos te refieres tú al clientelismo al partidismo y tal. Y efectivamente eso colapsó. Entonces, a esas personas que tienen una rabia bastante justificada porque estaban acostumbrados a otro tipo de relaciones, y me refiero, por ejemplo, a situaciones como este planteamiento de la homologación de las universidades o el presupuesto justo que piden las universidades, por supuesto, mientras que
90% de sus alumnos, un alto porcentaje de sus alumnos, quizá no en todas las universidades nacionales sea como en la Bolívar, vienen de colegios privados y podrían pagarse su educación, y los que realmente necesitan un subsidio, un apoyo, un tipo de beca, no lo tienen en la educación superior Entiendo actual. que en la Universidad Central es 70%, que también es desproporcionado. O también cuántos niños en este momento no están en los preescolares, sencillamente porque no hay recursos para los preescolares, porque lo absorben las universidades. También ahí está la capacidad de organización y de presión de la propia sociedad. ¿Por qué se le da más dinero a las universidades? Probablemente porque allí hay unas estructuras que nacieron bajo ese orden anterior y tienen la capacidad de presionar y de pugnar, pero a ellos no debemos enfrentarlos ni confrontarlos, sino invitarlos a cambiar de actitud, invitarlos a cambiar el punto de vista. Y tenemos experiencias como la Universidad Tecnológica del Centro allá en Guacara, en Valencia, que siendo una universidad en donde los alumnos contribuyen, los alumnos son sujetos de su propio aprendizaje, una universidad productiva. O sea, los caminos del cambio, Marcel, en salud, en educación, no te hablé de la red con la escuela y de esta experiencia que están haciendo de escuelas con 200 días de clase, con jornada completa, escuelas donde se celebra el Día del Maestro trabajando. Es decir, el país está llenándose, en el país están creciendo experiencias ciudadanas que no pueden otra cosa que llenarnos de optimismo. Son buenas noticias, son experiencias locales exitosas, quizás soluciones locales a problemas nacionales, que nos indican que sí hay un camino, que nos dan algunos visos de cómo puede ser la casa nueva a la que me refería. Y de pronto tú dices, bueno, y si nosotros tuviésemos más sentido de propiedad, ¿por qué seguir aceptando que cada vez que el Instituto Nacional de Hipódromos tiene sus cuadernos en rojo, va al Consejo de Ministros y se le dan no sé cuántos millones de bolívares del bolsillo de los venezolanos, y no tenemos para defender nuestras fronteras de las agresiones cotidianas de los grupos irregulares o de narcotraficantes de Colombia? Pero es que mucho más importante son los caballos y las apuestas en el hipódromo que la frontera. Bueno, pero yo país. como propietario de este país digo que no, y quiero tener, y queremos tener ¿A quién este le tipo de dices que no? organizaciones. Mira, primero lo puedes decir desde tu organización comunitaria, lo puedes decir a tus representantes políticos, y además, Marcel... ¿Pero quién te escucha? Pues mira, Marcel, Fíjate que la historia está tú llena. acabas de poner un ejemplo bien interesante. Aquí, a la hora de organizar una lotería, un bingo o un hipódromo, sobran los recursos y el apoyo del Estado. A la hora de defender las fronteras, el otro día nos decía un ministro que cuando un ciudadano iba cerca de la frontera debía avisar Sí. para que pudieran protegerlo. No, o podemos hablar del sueldo de los docentes, o podemos hablar de la inversión que se hace en nuestro sistema judicial, cuánto gana un escribiente, si tienen o no tienen computadores. Bueno, Marcel, hay que ir construyendo la sociedad. Yo no, en principio, como bien sabes, porque conoces hace mucho tiempo el tipo de trabajo comunitario y el cambio que queremos impulsar de abajo hacia arriba y con un protagonismo centrado en el ciudadano, no hay soluciones mágicas, no hay mesías en propuestas como esta, sino esfuerzos de cada uno de los ciudadanos que se van traduciendo en cambios, porque las experiencias que ya existen consolidadas de esos procesos de cambio nos hablan de que un cambio mucho más profundo y radical en la sociedad puede ser posible. Te voy a comentar un ejemplo de frustración. Queremos elegir, y la Escuela de Vecinos de Venezuela dedicamos 5 meses de recursos económicos y humanos a hacer la consulta ciudadana. Allí sale claramente que la gente quiere que los diputados, los senadores estén a tiempo completo, que no le dediquen tiempo al partido cobrando como diputados y senadores, que no tengan suplentes, que sean electos uninominalmente. Es abrumadora. Fíjate que los dos principales candidatos a la presidencia del Congreso Nacional son 2 suplentes. Sí, no, y sobre eso podríamos contar tantísimas historias del tema de los suplentes y la dedicación de personas que están en el Congreso. Quieren, por ejemplo, que se dé la opción del voto nulo, del voto por ninguno. Quieren que el voto no sea obligatorio, que el voto sea un derecho, que el Consejo Supremo Electoral sea despartidizado, que haya un registro electoral confiable, que en los órganos electorales pueda haber participación de gente independiente, gente de la sociedad civil bien formada y bien entrenada. Pues bien, esto venía avanzando con muchísima fuerza, así como la reforma del Poder Judicial. Si tú le preguntabas a alguien en noviembre, la gente te decía, viene la reforma del sistema electoral y viene la reforma judicial. Las fuerzas del mal que existen y que medran en muchos lugares de la sociedad, paralizaron y secuestraron estos 2 procesos de reforma porque cuestionan su modus vivendi, su existencia en este momento. Y triunfarán, porque esa ha sido la experiencia. Oye, pero esta es tu noche del no, optimismo. Pero es que lamentablemente así es. Fíjate que desde que se empezó a plantear aquí la conveniencia de Oye, que Marcel, el elector tuviera una... Hay miles de venezolanos que hemos apostado nuestras vidas a que esas fuerzas no triunfen y debemos ir a una confrontación sin violencia y en el marco de la ley, pero una confrontación de intereses. Quienes han manejado este país
como han querido y para ellos mismos, con la anuencia, en algunos casos la confianza y en otros casos la dejadez de muchísimos de nosotros los venezolanos. Entonces se trata de articular miles de actuaciones de ciudadanos para cambiar esas cosas. ¿Qué le recomendarías tú a los televidentes que se sientan indignados con ese estado de cosas que hemos comentado esta noche y que quieran hacer algo para cambiarlo? Bueno, situarnos en que estamos en un proceso de transición, en que el cambio es posible fundamentalmente a partir del compromiso individual, compromiso con una visión, con un proyecto, con una manera de ver las cosas, un proyecto de comunidad. ¿Cómo quiero que sea mi cuadra? ¿Vale? ¿Cómo quiero que sea mi municipio en el año 2020? ¿Cómo quiero que sea mi estado y qué rol debe jugar mi estado en la Venezuela del 2018? ¿Y cómo quiero que sea el país de mis hijos o de mis nietos? Situarse en eso. Y luego, hacer la conexión entre eso que quiero y mi actuación cotidiana. ¿Cómo contribuyo a hacer realidad ese modelo de país a partir de mi actuación diaria? Y allí está la génesis del cambio. Bueno, muchas gracias, Elías. Bueno, muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta misma hora. Vamos a utilizar, pero el hecho de vivir en esa casa vieja que se está cayendo es probablemente lo que nos hace reaccionar, y cada uno de estos contratiempos y de estas situaciones críticas en la sociedad, su aspecto más positivo es que generan en nosotros, en el ciudadano común, actitudes de cambio, de compromiso y de mayor responsabilidad. Creo que en la casa vieja uno de los rasgos más importantes es que vivíamos en condición de inquilinos. Y cuando uno es inquilino no tiene sentido de propiedad, no cuida, no piensa en el mantenimiento, probablemente no piensa en el futuro. Cuando un ciudadano venezolano decide ser propietario de este país y se preocupa por cuánto aporta él al Ejecutivo Nacional a través de sus impuestos, cuánto aporta a través de esa ficción, de esa supuesta propiedad de los venezolanos cerca de nuestra industria petrolera, pero si cada año a ti te diesen en diciembre un cheque por 10 millones de bolívares, como producto de la industria petrolera, de tu acción en la industria petrolera, si fuese tuya en realidad, Petróleos de Venezuela, y de inmediato el CENIAT te pusiese la mano y te quitase 8.4 millones de bolívares, probablemente tú serías un ciudadano muy exigente. Tendría sentido de propiedad. Pero si nosotros vemos que todos los días cancelamos, y muy especialmente los sectores de menores ingresos económicos, el IVA, yo no recuerdo el nombre que tiene el IVA en Venezuela, en nuestro país, pero en definitiva es un impuesto al valor agregado. Y vemos que nosotros hacemos un enorme aporte al fisco nacional, las empresas, las corporaciones, los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos. Están todos en crisis, la gente no acude a votar porque no cree en ellos. Instituciones básicas como la universidad, la escuela, los hospitales están en crisis. La clase media, que tú dices que es uno de los logros importantes de este proyecto político, está en picada. Cada vez menos gente se siente formando parte de la clase media, cada día la gente se siente más empobrecida, y no solo se siente, está empobrecida. Analicemos, Marcel, por ejemplo, desde el punto de vista biológico, cuando las poblaciones animales o los ecosistemas reaccionan y se adaptan y generan cambios, cuando se producen mutaciones, transformaciones, adaptaciones, y vamos a verlo también en nuestras vidas, de pronto en la vida familiar, y eso es aplicable también a la vida de una sociedad. La situación de crisis, más que un momento de colapso y un momento de entristecerse o de paralizarse, por supuesto hay rabia, furia, angustia, incertidumbre en un momento de transición en que el padre Armando Janssen del CESAP tiene una frase muy hermosa que define la situación, que estamos en una casa vieja, una casa que ya no puede albergar al tipo de familia que somos, y esa casa está cayéndose, se cae a pedazos con estas escenas, estos episodios que están ocurriendo y los procesos de crisis sectorial que vivimos. Sabemos que debemos tener una casa nueva, que debemos ir hacia una casa nueva, construirla con nuestras propias manos. Por cierto que en este momento no tenemos un plano, un mapa para construir esa casa nueva y no estamos seguros de cuáles herramientas. ¿Y cada día reciben menos acá? Bueno, pero gracias a esa constatación y a que ya el Estado no tiene otras fuentes
de ingresos relevantes o importantes, comienza a haber restricciones y los ciudadanos empezamos a reaccionar. Y reaccionamos, por ejemplo, Marcel, planteándonos recuperar esos espacios que nos dicen que son públicos, pero que no son públicos, son privados, como son, por ejemplo, la salud y la educación o el sistema judicial. Pero ¿qué ha hecho la gente por recuperarlo? Uno ve que no ha pasado nada, el Poder Judicial sigue igual, el Poder Legislativo no se diga, o sea, factor decisorio fundamental en todo lo que ha estado pasando en el Congreso es el expresidente Lucinchi. Y en todas partes la gente todos los días se queja de, por ejemplo, de la inseguridad. Y está requete comprobado la complicidad policial que hay en robos, en asaltos, y no pasa nada. Bueno, todo eso tiene que cambiar y además tiene que cambiar de raíz, radicalmente. Pero voy a retroceder un minuto al tema de la recuperación de los espacios públicos por parte de la sociedad. La crisis nos estimula, nos ayuda a comprender y, si se quiere, nos empuja a comprender y a actuar de una manera, a entender el asunto y a actuar de una manera comprometida, coherente con esa comprensión, que esos espacios en este momento están en manos de los privados. En realidad están privatizados, porque cuando un gremio decide que paraliza la salud, ni siquiera un gremio, porque yo quiero reivindicar el derecho de quienes somos trabajadores y vivimos. Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV. El espectáculo protagonizado en el Congreso Nacional a partir del domingo pasado ha puesto de relieve el problema del prestigio de las instituciones en nuestro país. En todas las encuestas que se han venido haciendo en los últimos años se nota una caída vertical en el prestigio de todas las instituciones. No solamente el Poder Legislativo, el Poder Judicial sufre lo mismo, el Gobierno, el Poder Ejecutivo, la diplomacia, la policía, en fin, las universidades, la salud, la educación. Todas las instituciones fundamentales del país están seriamente cuestionadas. Hemos invitado esta noche a Elías Santana para conversar sobre este tema. ¿A qué atribuyes tú ese desencanto de la gente con todas las instituciones que está afectando gravemente también la credibilidad de la democracia? Sí, buenas noches, Marcel. Si lo ponemos en el marco histórico, es conveniente que todos entendamos que estamos viviendo un proceso de transición, que un modelo de sociedad, un proyecto de país, si se quiere, que estuvo vigente, que fue útil, que rindió resultados y que cumplió sus metas fundamentales, porque no podemos ser de ninguna manera mezquinos con el proyecto que está en este momento haciendo eclosión. En la década de los 60, en la década de los 70, los avances innegables de la sociedad, la democratización de la sociedad, la ampliación de las clases medias, la formación de recursos humanos, la industrialización del país, la dotación de hospitales, de escuelas, el aumento de centros universitarios, pero ese modelo está en este momento dando tiene sus últimos momentos de vida. ¿Por qué? Bueno, porque es un modelo que ya no se adapta a las circunstancias del planeta y del país, a la maduración de las sociedades contemporáneas y muy especialmente a la maduración y a la complejización de la sociedad venezolana. Entonces, claro, es difícil, es como vivir una adolescencia. Para ninguno de nosotros la adolescencia es un proceso sencillo. Tú no... el inicio de la adolescencia ni eres niño, ni eres joven, ni eres un adulto. Y el final de la adolescencia, pues ya no eres un muchacho y empiezas a ser un joven adulto. Y esos momentos de transición son complejos para una sociedad. Ya la sociedad venezolana ha vivido momentos similares, han sido momentos duros, pero tengo la convicción y el privilegio de conocer este país para decir que esa transición está encaminada positivamente. ¿En qué sentido? Porque uno ve los partidos políticos